Pues esa pregunta sale más que nunca ahora en estos tiempos de debate para la presidencia, cuando oímos a ciertos políticos católicos que dicen una cosa, que su fe es lo privado y sus pólizas son públicas. Y eso realmente confunde a la gente, es un doble pensar que realmente no se da. O que crees o no crees, o tienes una fe y eso gobierna tu vida o no la gobierna, ¿o no? Por eso ese tipo de pronunciaciones son muy confusas. Miren, la fe es un regalo que Dios da a la persona, ¿no? Vamos a entenderlo primero. Yo no te puedo dar la fe. No hay nadie que te puede dar fe. El único que da la fe es Dios. Es un encuentro directo con la persona de Dios en el mundo. Para nosotros específicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La creencia es una reflexión y vida en torno a esa experiencia de fe. Ahora, cuando bautizamos a la gente, el bautizo te da dos cosas: te perdona del pecado original y te da una regeneración, te hace una persona nueva, un hijo, una hija de Dios, como Cristo es hijo de Dios, ¿verdad? Y te coloca en medio de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso, eres miembro de la iglesia también. El cristiano no vive solo, no es cristiano para él mismo, es un cristiano porque ya forma parte de la iglesia. Tomando eso en cuenta, pues, hoy en día hay esa tendencia de privatizar la fe. Por ejemplo, una vez fui a una casa a bendecirla y hay un joven que estaba en la casa, con toda la confianza se me acercó y le dice: Padre, yo nunca voy a misa, ¿para qué? Si Dios está en todos lugares, yo no tengo que ir a misa. Y le digo: bueno, pues tienes toda la razón, Dios está en todos los lugares, en eso sí te doy. Pero parece que el Dios que tú le rezas es algo diferente que el Dios que yo le rezo. Porque según usted, si le reza, el Dios que usted le reza no le interesa lo que usted hace. El Dios que usted le reza no le importa lo que usted dice. Parece que el Dios que usted le reza no le interesa nada, pero cuando usted tiene problemas, usted exige que Dios venga a su rescate. Es un Dios que te sirve a ti. El Dios de Israel no es así. El Dios de Israel habla. El Dios de Israel tiene mandamientos. El Dios de Israel exige. El Dios de Israel guía. Y Dios de Israel utiliza a las personas para un bien para toda la comunidad humana. Entonces, no es Dios quien me sirve a mí, sino yo quien le sirvo a Dios, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, la diferencia entre la fe de lo que estaba hablando este muchacho, que es más creencia, que no es fe. Diferente de lo que el cristiano que ha tenido una experiencia de Cristo, una fe que se le ha dado y está reflexionando su vida en torno de esa experiencia que ha tenido con Dios y que sigue teniendo con Él, ¿o no? Mire, ser parte de la iglesia no quiere decir que no tengas problemas o dudas con ciertos pronunciamientos de la fe. Claro, no es nada malo decir que tengo una duda o cuestiono esto. Eso es diferente de decir que no creo y estoy diferente que la iglesia o me aparto de la iglesia. Ya cuando haces eso, pues ya no estás en la fe de Israel como nosotros lo estamos profesando. Cuando uno hace eso, ya se está cortando. Uno no puede ser cristiano solo, o que eres miembro de la iglesia, miembro de la fe, donde Dios te colocó, o ya vives aparte. No puedes separar la cabeza y el cuerpo. Es imposible. Y por eso en la iglesia se confunden las personas cuando dice que yo creo en una cosa, pero no pertenezco a la iglesia. Bueno, pues estás descapitado, porque la cabeza no tiene cuerpo. Entonces no hay dónde caminar con esto, no hay dónde ir con esto aparte del egoísmo. Entonces, la relación entre la fe y la creencia es esta, que la fe es un don de Dios. Y nuestra creencia realmente nace en cuanto reflexionamos qué significa esa experiencia que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. De ahí es donde salen las doctrinas, de ahí es donde sale el catecismo. Porque sin eso no hay manera de que nosotros nos podemos mantener unidos. Y lo que Dios siempre le pidió a su Padre Celestial es que sean uno, como nosotros, o sea, el Padre y el Hijo, son uno.